quien me sugirió y que me pareció extraordinaria. Vamos a ver el combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Básicamente es un estudio bíblico muy amplio, muy bonito, muy profundo. Un poquito para entrar en contexto, les digo que lo he leído 2 veces. Las 2 veces me ha demostrado que estoy mal, que yo creo que voy por un camino y la realidad es que voy por otro camino. Ahí lo están viendo ya, creo que sí, el combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli. Por cierto, aquí anoté un poquito quién es este padre, porque se sabe poco de él, de hecho. El padre Lorenzo Scupoli, nacido en Otranto, Italia, en 1530 aproximadamente, o sea, no se tiene la certeza. Muere en Nápoles en 1610. Sacerdote religioso y escritor italiano de la orden de clérigos regulares teatinos. Bueno, ese es el padre Lorenzo Scupoli. Bueno, capítulo 1. Dice, ningún atleta recibe la medalla de campeón si no ha competido según el reglamento. Y esta es palabra de Dios, de hecho, es 2 de Timoteo 2:5. Dice así, ¿en qué consiste la perfección cristiana? Esto es muy importante, de hecho creo que aquí mismo puedo subrayar, déjenme ver. La perfección, ¿en qué consiste la perfección cristiana? También nos va a decir que es necesario luchar y esforzarse para conseguirla, y también nos va a decir 4 cosas que son necesarias para este combate. Este libro es buenísimo para darte estrategias, técnicas, por ejemplo, para salir del pecado, por ejemplo, para perseverar en la oración, para darte cuenta de lo que acontece a tu alrededor. Pues te digo, es extraordinario para lo que son la guía de almas. Y esto para un sacerdote es increíblemente bueno. Lamentablemente pocos lo estudian, lo leen, lo meditan. Y como les decía hace ratito, es básicamente un estudio bíblico este libro. En eso me encanta. Bueno, ahora sí, vamos adelante. Dice, si deseas, oh alma muy amada por Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y perfección cristiana, y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es la más alta y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse, lo que primero debes saber es ¿en qué consiste la perfección cristiana, la verdadera vida espiritual? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Y ya desde aquí empieza a poner el dedo en la llaga. Es muy interesante. Así, por ejemplo, hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Que el Padre aquí no está diciendo que eso es malo. Ojo con esos, ¿sí? No nos confundamos. Hay quienes se imaginan que para llegar a la perfección o santidad basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Otras personas, especialmente mujeres, creen que lo importante es dedicarse a muchas oraciones, a oír misas, a visitar templos y a leer devocionales. Algo nos va a decir, por eso pone eso ahí. Vamos a ver, no faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas, es decir, las monjas, los monjes, que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad y asistir a todas las reuniones y actos religiosos de su congregación. Y no, ahí no está la perfección cristiana. No hay duda que todos estos son medios poderosos para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad. Todos estos son medios y ayudan, ¿sí? Pero, vamos a ver, si se emplean con prudencia y ayudan mucho a adquirir fortaleza contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza. Sirven para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación. Además, son muy eficaces para obtener de la misericordia divina los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud. Son útiles y necesarios y más para los principiantes. Pero ahora sí, vamos a ver. Medios para santificarse. El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales los medios para llegar a la santidad. Les enseña a cumplir aquello que decía San Pablo: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. No sea que enseñando a otros el camino de la santidad, yo me quede sin llegar a conseguirla. Esto sirve para castigarle al cuerpo las rebeldías que en lo pasado ha tenido contra el espíritu, y para dominarlo y tenerlo obediente a las leyes del Creador. Dominarse a sí mismo, y ahorita lo va a explicar,
Eso es la clave de la perfección cristiana, dominar el corazón. Pero vamos a ver, no me quiero adelantar. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas a dedicarse a vivir como deseaba San Pablo, como ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar en la pasión y muerte de nuestro Señor. Y no por curiosidad ni por conseguir gozos sensibles, dice, sino para lograr apreciar mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor, y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu les recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimientos de cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Esa es de las cosas más importantes dentro del cristianismo y no lo hemos aceptado. Somos capaces de rezar muchos rosarios, que como ya dijo el autor, no es malo, pero no somos capaces de negarnos a nosotros mismos. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos, venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia las adversidades. Esto es muy importante. Venciéndose a ellos mismos y aceptando las adversidades con paciencia, es decir, aceptando la cruz que el Señor permite que lleves encima. Para esto les será de enorme utilidad el frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia y el de la Eucaristía. Estos les permitirán conseguir vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. ¿Quieres avanzar en este camino de santidad? Nos dice el autor, frecuentar los sacramentos, especialmente la penitencia, la confesión, y el de la Eucaristía en la Santa Misa, comulgar. Y con esto vamos a adquirir, aquí está, conseguir nuevo vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad, el mundo, el demonio y la carne. El peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad el dedicarse a obras exteriores. Esto lo va a criticar mucho el autor, algo dañoso y perjudicial. Para muchas almas, el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más daño que bien para su espíritu. No porque esas obras no sean buenas y recomendables, sino porque se dedican de manera tan total a ellas que se olvidan de lo esencial y más necesario, que es reformar su pensamiento. Cambia tu mente, dirá San Pablo. Vamos a ver, lo más necesario, reformar los pensamientos. Si no cambias tu manera de pensar, no va a cambiar jamás tu manera de vivir. Jamás. Dice, es necesario reformar sus pensamientos, sus sentimientos y actitudes, y no dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Estas les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. En este caso, sí que se podría repetir la frase de San Bernardo, que San Bernardo le escribió a su antiguo discípulo Eugenio, que era sumo pontífice en ese entonces. Malditas ocupaciones, y lo voy a marcar esto, porque a veces porque yo quiero hacer muchas cosas, termino olvidándome de Dios, y me pasa muy seguido. Termino olvidándome de meditar para mí, ya no para los demás, sino para mí el Evangelio. Me olvido de hacer mis oraciones por la noche, y como decía el santo San Bernardo, malditas ocupaciones que me alejan de Dios. O como ya leíamos un poquito antes que decía San Pablo, no vaya a ser que por yo ocuparme tanto de ustedes termine condenándome, ¿sí? Porque me olvido del Señor. Dice, las que te pueden apartar, malditas ocupaciones, las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Te puedes estar ocupando de 1000 almas, pero si no te ocupas de la tuya, ¿de qué te sirve? Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen y nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan la imaginación de quiméricas, es decir, sueños, ¿no? Y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya con eso nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno. Qué interesante eso. Uno cree que porque está haciendo muchas cosas buenas, ya se merece el cielo, y no es así.
Dice, olvidando lo que decía un santo, ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás si se dedicaran un poco más a lo que es espiritual y sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco o nada, o menos que nada, pues sin vida espiritual se puede hasta llegar a hacer más daño que bien. Y esto lo voy a marcar. Otro engaño. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual. Es que durante la oración, durante la oración, se nos llene la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos. Cosas buenas la mayoría de las veces. Agradables acerca de futuros apostolados. Es que yo podría hacer tanto. Y yo podría este curso y otro, y tantas cosas que se le ocurren a uno. Y uno cree que son buenas. Pero a veces son técnicas, digamos, un poquito más avanzadas que utiliza Satanás para acabar con esa alma. Habla de pensamientos agradables acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas. Y en vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en sus perfecciones, a darle gracias y a pedirle perdón por nuestros pecados, nos dediquemos a volar como varias mariposas por un montón de temas que no son oración, y aún como moscardones a volar con la imaginación por los basureros de este mundo. Peor aún, ¿no? No solo pensar las cosas buenas, sino a veces terminas pensando cosas malas. Señal que demuestra el grado de perfección. Aunque la persona se dedique a muchas obras externas y pase tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado su espiritualidad es averiguar qué cambio y qué transformación han tenido su vida, su conducta y sus costumbres. La conversión. Esa es la verdadera señal. Ese es el termómetro con el que vas a medir si hay un avance en tu vida espiritual, ya sea que vas avanzando o que vas retrocediendo. Porque si a pesar de tantas obras y proyectos siguen deseando siempre que les prefieran a los demás, esto es bien interesante, siguen deseando que les prefieran a los demás, es decir, yo primero, que me mencionen a mí. Dice, se muestran llenas de caprichos y rebeldes, obstinadas en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros, sin preocuparse por aceptar el parecer de los otros y sin preocuparse por observar sus propias miserias y debilidades. Se dedican a observar con ojos muy abiertos, esto también es muy importante, se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas. Vas por el camino torcido si te dedicas a eso. Ahí en tu caso, en tu casa, con tus vecinos, con tus hijos. Tal vez te dedicas solamente a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias de los demás y no estás viendo las tuyas propias. Dice, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús, se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Así te sientas la persona más santa del mundo. Si te dedicas solo a ver los errores de los demás, algo está muy mal. Algo está muy torcido ahí. Esto es señal de que el grado de su santidad es muy bajo todavía. Y si cuando alguien se atreve a herirles algo en su propia estimación, con críticas u observaciones o negaciones de especiales demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación. Dice, y cuando se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad. Se enojan, se turban y se llenan de inquietud y no aceptan esto de ninguna persona. Con ello, están demostrando que su santidad es demasiado pequeña todavía. Y más si cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, Dios permite que les lleguen enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones. Nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, es decir, para hacer crecer su santidad, permite que les lleguen enfermedades, como el justo Job, el santo Job. ¿Se acuerdan de esa historia? Contrariedades, pruebas y persecuciones. Dice, entonces sí que manifiestan que su santidad es falsa.
Cuando no soportan enfermedades, contrariedades, pruebas y persecuciones, demuestran que su santidad es falsa, porque estallan en quejas, protestas y no aceptan conformar su voluntad con la santísima voluntad de Dios. No hemos entendido muchas veces que todo sucede por permisión de Dios, porque Dios lo permite, incluso lo malo. No es que lo quiera, ojo, pero sí lo permite. Si sucede es porque Dios lo permitió. Un pecador muy difícil de convertir. La experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud. Es decir, uno que se cree muy bueno, ¿sí?, que hace muchas obras, es muy difícil que se convierta. En cambio, el que es muy malo, que se reconoce malo, ese es más fácil que se vuelva al Señor. Porque a estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo, que es necesaria una gracia extraordinaria del cielo para convertirlas y sacarlas de su engaño. Hay líderes católicos. Están siempre en un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual porque tienen oscurecidos los ojos de su espíritu. Entenebrecidos, dirá San Pablo, tienen la mente y el corazón. Dice, tienen oscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio. Primero yo, después yo, luego yo. Y un deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas. No es que sean malas las obras, ojo, otra vez, no es que sean malas. Pero cuidado, pueden engañarnos. Que de por sí son buenas, dice, buscan es satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección en su presunción y orgullo. Viven censurando y condenando a los demás. No consiste la perfección, pues, en dedicarse a muchas obras exteriores, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Si no tengo caridad, dice San Pablo, nada soy. ¿Sí? 1 Corintios 13. ¿Cuál es la base entonces para obtener la perfección? Ahora sí, esto se pone muy interesante. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Si todos creíamos que hacer obras buenas era el fundamento, lo más importante, ya vemos que no. Son importantes, pero no lo más importante. Vamos a ver qué es lo más importante. Número 1. En conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios, nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal. Es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración, hasta que logró conseguirla. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Otra manera es que te conozca y que me conozca. Segunda, aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen y gobiernen. Tercera, en hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, por conseguir la obra de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y sobre todas las cosas. Cuarto, cumplir lo que exige Jesús, negarse a sí mismo, aceptar la cruz de los sufrimientos que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero, y aprender de Él que es manso y humilde de corazón. Meditar la palabra de Dios, eso es fundamental y lo vamos a ver. De hecho, aquí cita Mateo 11:22. Y el quinto, obedecer lo que aconseja San Pablo. Imitar el ejemplo de Jesús, que no aprovechó su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Filipenses 2. Se anonadó, dice el texto bíblico, es decir, se hizo nada. Eso significa anonadarse. Vamos a ver, cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es esta. Lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, porque lo que se aspira a conseguir es de inmenso valor, las cuotas que se exigen son también altas, pero no son imposibles.
Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio. Los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú puedas no practicar. Deuteronomio 30. Combate duro, pero premio grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección espiritual y la santidad. Para esto es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual sienta hacia el vicio y el pecado. Lo vuelvo a leer. Para esto es necesario combatir continuamente contra las inclinaciones malas que cada cual siente hacia el vicio y el pecado. Dominar y mortificar los sentidos. Mortificar viene de dar muerte. Sí, eso es mortificar. Mortificar los sentidos, tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es posible sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad. Tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo dice: me espera una corona de gloria que me dará el divino juez, y no solo a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Segunda de Timoteo 4:8. Y también dice: pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento. Segunda de Timoteo 2:5. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras. Esto es bien importante. La guerra más difícil, vamos a subrayarlo. La guerra más difícil que tenemos que sostener para llegar a la santidad es la más difícil de todas las guerras, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como dice San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo que combaten contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Pero precisamente porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo la victoria que se alcanza es mucho más agradable a Dios y más gloriosa para quien logra vencer, porque aquí se cumple lo que dice el libro santo: quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Proverbios 16:32. Lograr dominar las propias pasiones, refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos y malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad. Y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas, admirables ante la gente, en cambio ante Dios no seamos agradables, porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desorientadas. Por eso dirá San Pablo: puedo hacer todo lo que el mundo me pida, pero si me falta amor, no soy nada. Por eso debemos tener cuidado, no sea que nos contentemos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio. Mientras tanto, dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal, la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. 4 condiciones. Hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y qué ventajas tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr adquirir dicha perfección, conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla para salvar el alma y conseguir alto puesto en el cielo. Estas 4 condiciones son: desconfianza en nosotros mismos, confianza en Dios, ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración. La vuelvo a decir: desconfianza de nosotros mismos. Esto es algo que mucha gente no lo entiende, porque tiene una mentalidad distinta. Es que la autoconfianza, ¿sí? La seguridad, no. El cristiano no piensa así. Desconfianza de nosotros mismos, confianza en Dios. Es decir, desconfianza de mí, pero toda la confianza en Dios. Ejercitar las cualidades que se tienen, los dones que Dios te da, utilízalos. Y dedicarse a la oración. Y esto es clave. Nunca dejes la oración, nunca.
Las vamos a explicar en los capítulos siguientes. Y terminamos este primer capítulo con una cita bíblica que dice: no se recibirá la corona del premio si no se combate de acuerdo con las reglas y el reglamento. Segunda de Timoteo 2:25. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto nomás es el principio? Es ahora sí que una probadita, porque el libro está muy intenso, muy intenso, pero vale muchísimo, muchísimo la pena.